Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias Señor nuevamente por tu palabra. Gracias nuevamente Señor por un himno tan precioso como ese. Un himno que tiene un gran contenido, un gran mensaje sobre esa persona maravillosa del Espíritu Santo, nuestro Santo Consolador. Señor, nuestra mayor necesidad es la de recibir tu Espíritu Santo para terminar la obra en esta tierra y vindicar con nuestras vidas tu carácter ante el universo. Te pedimos, Señor, de manera especial que tú te posesiones de cada corazón, de cada mente, que tú te posesiones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, por medio de tu Espíritu Santo, a través del estudio de tu palabra, para que tu palabra, Señor, provoque en nuestras vidas un reavivamiento y la reforma que tanto necesitamos. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para el encuentro contigo. Ayúdanos a ser humildes de corazón, humildes en nuestra mente, para que así, Señor, nuestro yo desaparezca y sea Cristo quien viva en nosotros. Señor, ayúdanos a estar crucificados juntamente contigo, Señor, y no vivir más nosotros, sino que tú vivas en nosotros y que todo el mundo pueda verte a ti a través de tu pueblo, a través de tu iglesia. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En esta mañana, la lectura bíblica que leía nuestro hermano es el tema esencial, en este caso Salvador Aguirre, es el tema esencial que vamos a tratar. Pero antes de comenzar con esa lectura bíblica, yo quisiera tomarla más adelante, para analizarla más adelante, y viene siendo casi que quizás en la parte final del sermón. Yo quisiera comenzar con un texto, y ese texto quisiera que alguien se levantara y lo leyera, y sé que muchos se lo saben de memoria porque está incluido en la ley de los 10 mandamientos de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Alguien que tenga una voz femenina fuerte o masculina fuerte, que lo lea en voz alta, se puede poner de pie y leerlo. Éxodo 25. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gracias, Amarilis. Dice que yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese mandamiento es muy revelador en lo que Dios está diciendo allí. Y el tema en esta mañana, o la meditación esta mañana, yo la he titulado La generación de la restauración. Estamos estudiando el folleto de Nehemías, y la lección de hoy principalmente, aunque no solo la de hoy, sino a través de todo el transcurso de la lección de este trimestre, de las 7 lecciones que hemos estado estudiando hasta hoy, este tema se presenta recurrentemente. Y hoy específicamente hablaba de una división de los que estudiaron bien la lección, por qué los extranjeros no estuvieron mezclados con el pueblo en el momento que se hizo aquella oración, que se considera la oración más larga de la Biblia comparada con la del capítulo 9 del libro de Daniel. Coincidentemente, Daniel 9, Nehemías 9 y Esdras 9. Están en el capítulo 9 cada una, y todas tienen que ver con un arrepentimiento corporativo del pueblo, de la nación de Israel, porque los que estaban allí estaban compungidos, estaban arrepentidos por el pecado que habían cometido sus antecesores, sus padres. Por eso que los extranjeros no tenían nada que ver allí. No tenían cuenta ninguna que ver allí, porque ellos no eran culpables de lo que a la nación de Israel había acontecido como castigo de Dios a causa de la desobediencia, a causa de la idolatría, a causa de todo lo que habían hecho en el pasado, sus generaciones previas, y entonces ellos necesitaban un arrepentimiento corporativo. Vemos la oración de Daniel, es parecida a la de Nehemías, a esta oración que está allí,
Dice que él confesaba su pecado y el pecado de su pueblo Israel. Cuando miramos la vida de Daniel, yo invito a alguien que le encuentre un pecado a Daniel, por lo menos lo que registra el libro de Daniel. Él dice que era un hombre íntegro, como lo era José, como lo fue Enoc. Y sin embargo dice Daniel que él confesaba su pecado y el pecado de su pueblo Israel y rogaba por su pueblo delante de Dios para que Dios sanara a su pueblo, para que Dios diera la libertad de su pueblo. Había un arrepentimiento corporativo en aquella oración, como aquí mismo en el libro de Nehemías. Y entonces dice este texto de Éxodo 25, este mandamiento, dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que aquí en la Biblia, y vamos a ir a algunos pasajes para comprobarlo, se hablan de generaciones. Y Dios dice que Él tiene paciencia para visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y en la Biblia, en este patrón que está establecido aquí, se ve un ciclo generacional. Y esta mañana en la lección, el pastor campechano hablaba de algo, como en la cuarta generación fueron liberados el pueblo de Israel de la tierra de Egipto desde la época de Abraham. Habían pasado 4 generaciones. Dios tuvo paciencia, y entonces a la cuarta generación se le agotó la paciencia ya de tratar con la maldad hasta la tercera y la cuarta generación. Y a esto se le llama como tal un ciclo generacional. Están los padres, están los hijos, están los nietos y están los bisnietos. 4 generaciones. Una generación, en este caso, es el tiempo de maduración de un grupo de personas que viven a la vez, al unísono, en el mismo tiempo en que sus decisiones maduran, ya sea para bien o para mal. Y en la Biblia está el patrón de una generación. ¿Cuánto dura una generación? Al menos una generación funcional. No estamos hablando de una generación biológica que más o menos dura lo mismo. Una generación biológica es algo individual, personal, que es entre 30 y 40 años aproximadamente. Pero una generación funcional es el tiempo que toma para la maduración de las decisiones del pueblo de Dios en una etapa o periodo de la historia que le toca vivir. Entonces, yo los invito a buscar a alguien que lo lea así como Amarili lo leyó, Hebreos capítulo 3, el capítulo 3 del libro de los Hebreos, o la carta de los Hebreos, en el versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 3, versículo 8 al 10. Son 3 versículos con voz fuerte. Puede ser Edwin, José, Richard, el que quiera ahí. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Gracias, Edwin. Ahí habla de una generación y dice que esa generación era de 40 años y Dios se disgustó contra esa generación. Una generación funcional en la Biblia consta de 40 años. Una generación biológica es de 40 años, 30, 40 aproximado, por ahí, entre 30 y 40. Una generación funcional que se refiere a un pueblo que vive a la vez en un mismo tiempo. Ahí están las 2 palabras. Dice que Él se disgustó contra aquella generación y fueron 40 años que estuvieron vagando en el desierto aquella generación. Entonces, cuando analizamos este texto de Éxodo 25, dice Dios: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, que cuando multiplicamos 4 generaciones por 40, 4 por 4, 16, es 160 años. El tiempo de duración de un ciclo completo generacional. Son 160 años, 40 primero, 40 después y 40 más, 4 veces 40. Serían 160 años en total de un ciclo completo generacional de 4 generaciones funcionales, según la Biblia, en ese ciclo generacional, en ese ciclo de 4 generaciones, de padres, hijos, nietos y bisnietos. Entonces, analizando todo esto,
Y pensando en todo esto, el texto que leía nuestro hermano Salvador, que es el texto esencial del sermón o del estudio en esta mañana, más que un sermón, de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. En el versículo 32, en la parte final, dice algo importante allí. Y yo invito a que alguien me lea el versículo 32 de momento. Después vamos a pasar a todo el pasaje. Versículo 32 de Joel, capítulo 2. 2:32 es el último versículo del capítulo. Joel 2:32. Dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes a quienes él llame. Amén. Gracias, Mauricio. Ahí dice esa versión, sobrevivientes. Otras dicen resto, otras dicen remanente. Ese es el término. Sobreviviente es lo que queda. El resto es lo que queda. El remanente es lo que queda de algo, de una totalidad. Ahí está hablando del remanente. El pasaje completo de Joel. Y es una profecía. Ahora, la Biblia y esta profecía del capítulo 2 del libro de Joel es lo que se le llama una profecía de doble referencia o de doble cumplimiento. En la Biblia hay varias profecías de doble cumplimiento, que primero tiene un cumplimiento parcial en una etapa de la historia inicial y después, en dependencia de las decisiones de Dios en relación con su pueblo y su pueblo con Dios, pasa mucho tiempo y se cumple entonces la parte final de esta profecía. Esta de Joel capítulo 2 lo es. Elena de White, en el conflicto de los siglos, en el primer capítulo que habla de la destrucción de Jerusalén, dice que esa destrucción de Jerusalén era una profecía de doble cumplimiento. Y conocemos cuando Jesús estaba en el monte de los olivos con sus discípulos, del versículo 1 al 3 del capítulo 24 de Mateo, los discípulos le preguntaron, primero antes de preguntarle, estaban encima del monte de los olivos, se impresionaron con la vista del templo de Jerusalén que estaba siendo remodelado en esa época todavía, no había concluido la remodelación, que concluyó en el año 64 y después 6 años después fue destruido. Herodes el Grande comenzó a remodelarlo en el año 20 antes de Cristo. Y había pasado 46 años en el momento que Jesús fue bautizado. Por eso la discusión aquella que hubo allí en Juan 2. Dice, si en 46 años ha sido edificado, ¿cómo tú en 3 días lo vas a destruir? Así le dijeron. Está en Juan 2:20 creo que es. Y entonces estaban transcurriendo 46 años todavía de la remodelación del templo que había comenzado en el año 20 antes de Cristo por Herodes el Grande. Con el apoyo del Imperio Romano, de Tiberio César y todo lo demás. Con el mismo tesoro del oro judío. Pero en ese proceso, el templo terminó de ser remodelado en el año 64. 6 años después fue destruido por Tito y los ejércitos y las legiones romanas. Pero los discípulos se impresionaron al ver la majestuosidad del templo, la belleza del mármol aquel, con el sol refulgiendo sobre las joyas, las piedras preciosas que tenía, los diamantes, todo lo que tenía aquel templo maravilloso. Y le dijeron a Jesús lo impresionante del templo. Y Jesús les dice, ¿vieron esas cosas? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los discípulos le hicieron una pregunta doble a Jesús, porque ellos no entendían correctamente que la venida del Mesías primera era una venida como siervo sufriente, porque era la enseñanza de la teología popular de sus días, de los rabinos, los fariseos, que le habían enseñado desde siempre y la tenían bien inculcada en sus mentes y corazones. Y ellos pensaban que Cristo les estaba hablando del establecimiento de su reino cuando le mezcló los acontecimientos de la destrucción del templo en el año 70 con los eventos del tiempo del fin. En Mateo 24, Jesús estaba diciendo lo que le iba a pasar a Jerusalén en el año 70 con Tito, la destrucción del templo, con los eventos del tiempo del fin. Y Elena de White, en el conflicto de los siglos, en la página 33 en adelante, en el primer capítulo, ella dice que esta era una profecía de doble cumplimiento, doble referencia. Se cumplió en los horrores de la destrucción de Jerusalén y va a ser en los días finales, cuando la crisis final. Joel capítulo 2 le pasa lo mismo. El apóstol Pedro, en Pentecostés, conocemos que pasó algo. Cuando comenzó el sermón del Pentecostés, Pedro usó este texto, esta profecía del capítulo 2 de Joel, para decir que el cumplimiento estaba aconteciendo en el Pentecostés, en la lluvia temprana, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Pero hay detalles de la profecía de Joel capítulo 2 que no se cumplieron en aquel momento, como las señales del sol, la luna, como las columnas de fuego y humo, como el día terrible de Jehová. Esas cosas no pasaron en aquel momento.
Y sin embargo, Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo. Pedro no estaba hablando de una opinión propia personal de él. Estaba hablando de lo que el Espíritu Santo le estaba inspirando. Tomó este pasaje y viendo que el cumplimiento de Pentecostés era esta profecía de Joel. Pero sin embargo tiene un cumplimiento para el tiempo final, en la lluvia tardía. Aquello era la lluvia temprana del Espíritu Santo, y la lluvia tardía va a ser el cumplimiento final, que va a ser cuando venga el día terrible de Jehová. Eso mismo pasa en otras profecías más de la Biblia. El caso de Elías, Malaquías 4, 5 y 6. Y no voy a mencionar muchas más, existen varias más. Malaquías 4, 5 y 6 dice allí que yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Cuando la transfiguración, del versículo 11 en adelante, Jesús dijo a los discípulos que Juan el Bautista ya había venido. Porque recuerden que digan, sí, que Elías había venido ya. Porque allí se le apareció Moisés y Elías a Jesús en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Y entonces los discípulos dijeron, pero ven acá, sorprendido con el caso de Elías. Y Jesús le dijo, ya Elías vino y no lo recibieron. Y dice, y hablaba de Juan el Bautista. Es decir, que el cumplimiento parcial de esa profecía de Malaquías 4, 5 y 6 se cumplió con Juan el Bautista, que era Elías. Era un tipo de Elías porque venía en el poder y en el espíritu de Elías, cumpliendo el ministerio como Elías. Pero sin embargo, esa profecía es de doble cumplimiento, porque el Elías del tiempo final es el remanente de Dios, que viene en el poder y el espíritu de Elías dando el último mensaje antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Es una profecía de doble cumplimiento, doble referencia. Entonces, esta de Joel, capítulo 2, es una profecía de doble referencia. Y estábamos hablando de 4 generaciones y de un ciclo generacional. Y de un ciclo generacional que dura 160 años, que son 4 generaciones, cada generación es 40 años. Ahora bien, yo los invito a alguien que me busque, que me lea bien, porque son 4 o 5 versículos. Joel, capítulo 1, el capítulo 1 de Joel, del versículo 1 hasta el 5. Vamos a entrar en materia ahora. Joel, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Lo que dejó el saltón Felicita, se lo comió... léeme hasta el 4, sí, no me leas el 5, gracias, disculpa que te corte. El 4. El 5 no. No, el 5 no. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Lo que se comió el saltón se lo comió el revoltón. Y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Gracias, sí. Tenemos que entender el contexto general del libro de Joel. Es uno de los más cortos de la Biblia y de los profetas menores. Joel tiene solo 3 capítulos. Y todo el contexto tiene una gran relación. Y comienza hablando allí desde el capítulo 1 e inicia hablando aquí de 4 generaciones. Fíjense que ahí dice, de esto contaréis. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días? Dice, o de los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos. Fíjense, habla primero de los padres, contaréis. ¿Quiénes van a contar? Son los padres, primera generación. Recuerden lo que dice Éxodo 25. Yo soy Jehová que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, que la paciencia de Dios no pasa más allá de la 4ª generación. Él tiene paciencia hasta la 4ª generación. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Dice aquí, de esto contaréis a vuestros hijos. Está hablando de los padres. Cuentan a los hijos, 2ª generación. De esto contaréis los hijos a sus hijos, que serían los nietos. Y los nietos, que serían los hijos de sus hijos, a la otra generación, que serían entonces los bisnietos de esos padres. Está hablando de 4 generaciones. Habla primero con seres humanos. Y yo veía el cita cuando leía, se quedaba así sorprendida por los insectos esos que están ahí. Y aparentemente son insectos diferentes. Pero sin embargo es un solo insecto. Es la misma langosta en 4 periodos, en 4 etapas generacionales de ella. Porque la langosta, antes de ser langosta formada como tal completamente,
pasa primero por oruga y después pasa por el saltón y el revoltón. Porque primero echa patas, después va echando las alitas y ya después termina las alas completamente, echa una langosta completamente. Es un mismo insecto, por lo tanto, es una misma especie en 4 etapas generacionales. En 4 etapas, me acerco a algo ahí que parece que es al audio. 4 etapas generacionales de la misma langosta, del mismo insecto. Entonces, gracias, Eliseo. Ya me ha asustado 2 veces. Entonces, los padres contarán a los hijos a sus nietos y los nietos a sus bisnietos. Entonces sería la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ahora bien, yo los invito, sigue la misma secuencia y en el capítulo 2, vamos al capítulo 2, para que vean que dice en el capítulo 2, el que le continúa, del versículo 23 al 25. Del 23 al 26. Capítulo 2, 23 al 26. Alguien que me lo lea. Sí. Al 26. 6. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gracias, Elcita. ¿Qué dice allí? Habla de nuevo de la langosta. Pero dice el versículo 25, dice que después de esto, yo restituiré o restauraré. Dice que después de esto, ¿después de qué? Después de la 4ª generación. Fíjense. Después, la 4ª generación, padres, hijos, nietos, bisnietos. Dice Dios, Éxodo 25, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Dice aquí, padres, hijos, nietos y bisnietos. De esto contaréis quiénes son los padres, a vuestros hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos de los hijos a la otra generación. Es decir, se habla de 4 generaciones hablando de humanos, y se habla de 4 generaciones tomando como símbolo a la langosta, en 4 etapas generacionales de la langosta en su formación como langosta plenamente. Entonces, dice ese texto de Joel 2.25 que Él va a restaurar todas las cosas después que hayan pasado estas 4 etapas, después de las 4 generaciones, como dice el texto y se lo leo nuevamente, dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, la primera generación, el saltón, segunda generación, el revoltón, tercera generación, y la langosta, 4ª generación, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y jamás, nunca jamás, será mi pueblo avergonzado. Palabra de Dios. Amén. Nunca más, después de esto, su pueblo va a ser avergonzado, después de las 4 generaciones. Ahora bien, Mauricio leía el versículo 32 de Joel y dice, esa profecía que tiene que ver con el remanente de Dios, con el resto, con lo que ha quedado. Entonces, el remanente de Dios, según la profecía bíblica, según Apocalipsis capítulo 12, vinculado con Daniel capítulo 8, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que el remanente organizado de Dios, el remanente de Dios de la profecía bíblica, nació en este mundo en 1844. Al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, en el versículo 14,
dice allí la profecía que el santuario sería purificado. La iglesia adventista del séptimo día nació por el estudio, o el movimiento adventista del séptimo día nació como remanente por el estudio de esta profecía. Es la base fundamental de nuestra creencia. De ahí se origina toda nuestra creencia. Conocemos que Guillermo Miller se pasó 2 años estudiando la Biblia y la concordancia de Cruden de 1816 a 1818 y llegó a estas conclusiones. Y en 1844 fue el nacimiento del pueblo remanente de Dios del tiempo del fin. En Apocalipsis 12 vemos que este remanente, que está en el versículo 17, ya en la parte cronológica final del capítulo, aparece después del periodo de persecución papal, de la supremacía papal de la Edad Media, que comenzó en el año 538 y concluyó 1260 años después, en el año 1798. 1798 es el siglo XVIII y le faltan 2 años para concluir el siglo XVIII, a punto de comenzar el siglo XIX, los años 1800. Y en 1844, después de 1798, a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, antes de la mitad era 1850 del siglo XIX, antes de la mitad ya había surgido este remanente, según la profecía. Por tanto, el remanente de Dios, de la profecía bíblica de Dios, nació en 1844. La iglesia adventista del séptimo día como remanente, como movimiento remanente. Vemos que Joel está hablando, el versículo 25 que leía él cita, que Él va a restaurar todas las cosas después de la 4ª generación, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que la aborrecen, y Dios ya no tiene más paciencia para soportar la rebelión contra Él, sino que la 5ª generación Él restaura todas las cosas. Después que pasan las 4 primeras generaciones, oruga, saltón, revoltón y langosta, en este caso padres, hijos, nietos y bisnietos, entonces en la 5ª generación dice, yo voy a restaurar todas las cosas. Aquí vemos, la iglesia adventista nació en 1844. Una generación que lo comprobamos en la Biblia en Hebreos, capítulo 3, versículo del 8 al 10, dura 40 años, una generación funcional. A 1844 le sumamos 40 años y pasa la primera generación. Caemos en el año 1884. La primera generación del remanente final de Dios, según la profecía, duró del año 1844 al año 1884. Pasó la primera generación. La segunda generación comienza a partir de la fecha de 1884 al final de la primera. 40 años más, estamos en la segunda y caemos en la fecha del año 1924. La segunda generación del movimiento remanente de Dios de la iglesia adventista culminó en el año 1924. Fueron 40 años más, que eran ya 80 años desde el inicio. Pasamos a la tercera etapa. 40 años más de 1924, le sumamos 40 a 1924, caemos en el año 1964. Y al año 1964, que es el fin de la tercera generación, le sumamos 40 años más, caemos en el año 2004. Desde el año 2004 hasta el presente estamos viviendo el periodo de la 5ª generación en este mundo del remanente. Y fíjense, quiero aclarar algo aquí para los malentendidos, que siempre los hay y lamentablemente es así. No estoy poniendo fecha para la vida de Cristo. Si no, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y si no, pruébenme lo contrario, que en la Biblia no está. Ahí está. Ahí está el patrón. La 5ª generación comenzó en el 2004 y va a concluir en el 2044. Y yo no estoy diciendo que Cristo viene en el 2044. Sino que la 5ª generación, una generación es 40 años y estamos en el periodo de la 5ª viviéndola. Y en el 2024 vamos a llegar a la mitad de la 5ª generación. Los primeros 20 años de esta 5ª generación. Es decir, que nos quedan 24 años todavía para el año 2044 para que concluya completamente esta 5ª generación del remanente de Dios en la tierra, según la profecía. Pero dice, alguien que me busque Mateo 24, 34, para que vean qué dice allí. Mateo 24, 34, que lo lea con voz fuerte. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gracias, Tito. ¿Qué dice ahí? Jesús mismo, palabra de Jesús. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todas las cosas acontezcan. Es decir, ¿de qué generación está hablando Jesús?
de la generación que viviría los eventos finales antes de la venida de Cristo. En el patrón bíblico se está refiriendo a esta quinta generación del remanente de Dios, porque han pasado 4 ya, y dice Dios que Él va a restaurar todas las cosas, va a restituir todas las cosas después de la 4ª generación, durante el periodo de la 5ª. Y antes, dice el texto de Mateo 24:34, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Es decir, que Dios va a restaurar todas las cosas. Podemos estar seguros que en esta generación que estamos viviendo, tú y yo, Dios nos está llamando a ti y a mí a que nos preparemos, nos consagremos a Él, nos dediquemos completamente a Él, porque Él va a terminar todas las cosas en esta generación que estamos viviendo. En esta generación que estamos viviendo, desde la fecha del 2004 que concluyó la 4ª generación, estamos en el periodo de la 5ª generación. Y en la 5ª dice, yo restauraré todas las cosas. Sigue el versículo 26 que leía el cita, dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Ahora bien, y para que vean que es verdad, ¿ustedes saben que Cristo quería venir en la primera generación del remanente? Elena de White lo dice en varias citas, en el deseado de toda la gente, en el conflicto de los siglos, en testimonio para la iglesia, en mensajes selectos. Esta cita está en varios lugares y está dicha de 2 o 3 maneras diferentes. Ella dijo y escribió, inspirada por Dios. Los que no crean que ella fue una profeta enviada por Dios, es su problema. Los que crean que ella es inspirada por Dios y que fue enviada por Dios, entonces van a creer. El que no, no va a creer. Y hay muchos que no lo creen, lamentablemente. Elena de White, bajo la inspiración divina, ella escribió, y le voy a compartir la cita para que vean cómo ella creía y estaba segura y afirmaba por revelación divina de que el plan de Dios era venir en esta primera generación. Al principio casi vino el chasco y Dios quería preparar a su pueblo en aquel tiempo y ya estuviéramos, o no nosotros porque no habíamos nacido, sino el remanente que estaba vivo en aquel tiempo hubiese estado ya gozando de los deleites de Dios en el cielo. En la primera generación quería regresar. Dice ella, si los adventistas, escuchen bien, si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, si hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado. ¿Terminado qué cosa es? Terminado. ¿Qué obra? La obra de salvación en esta tierra se habría terminado. Y Cristo habría venido. Cristo no hubiera venido en la primera. Ahí Elena Juez lo dice, hubiera venido en la primera generación. Y llevamos aquí 175 años desde 1844. Llevamos ya 4 generaciones y estamos en la 5ª. Cuando Dios quería venir en la primera. Pero dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Dios tiene paciencia. Y tiene paciencia en su misericordia. Pero se le agota un día. Un día se va a terminar. Y dice que después de esto, después de las 4, Él va a restaurar todo. Dice ahí ella, y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle la recompensa. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió después del chasco de 1844, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe. En esta forma, la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo, escuchen bien, el cuerpo está hablando de la generación, si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, ¿cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia? Ella se lamenta y dice, no era la voluntad de Dios, escuchen, ¿cuál? No era la voluntad de Dios que demorara así la venida de Cristo. ¿Es la voluntad de Dios que estemos aquí todavía 175 años después? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Llevarnos 175 años atrás casi al cielo, al pueblo de Dios. Dice, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. ¿Tú sabes cuánto era la jornada desde Egipto a la tierra de Canaán? 11 días, menos de una quincena. Y se pasaron 40 años. 11 días a pie. Una multitud de 2 millones. En 11 días, 15 días aproximadamente, llegaban
a la tierra de Canaán. Y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto cuando Dios quería introducirlos en menos de una quincena a la tierra de Canaán. Y sin embargo, estuvieron 40 años. Dice allí, prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada del antiguo pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Los mismos pecados, y ahora ella le da la aplicación a la generación de ella, de la época aquella. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Evangelismo, página 504, y Mensajes Selectos, página 78. Dios quería venir en la primera generación. Y llevamos ya después de esas 3 generaciones y estamos en la 5ª. Y no estamos todavía con Dios. Entonces, esa cita fue escrita en el año 1883. Faltaba un año para cumplirse el periodo de la primera generación. Elena de White lo escribió en el año 1883, esa cita. Faltaba un año para concluir la primera generación. Y ya en el borde, en el límite mismo de esa primera generación, ella escribe ese lamento. Y Dios quería llevar a su pueblo al cielo en esa primera generación. Y no pasó. Vino una segunda generación, de 1884 a 1924. Y al principio, ¿ustedes saben qué dice Elena de White? Que la iglesia adventista había caído en la condición de la Odisea en el año 1855. En el año 1855, Elena de White escribió que la iglesia adventista del séptimo día había caído en la condición de la Odisea ya, en la tibieza de la Odisea, en el orgullo laodiceo. Y la cita la tengo aquí y se la quiero compartir también. Dice así: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 279, párrafo 1. Eso lo escribió en el año 1855. Ya habíamos caído en la condición de la Odisea. Y Dios mandó el remedio para la Odisea al principio de la segunda generación. En 1888 Dios mandó el mensaje de la justicia por la fe a la iglesia adventista del séptimo día en Minneapolis, con los pastores Waggoner y Jones. El mensaje de la justicia de Cristo. Y había comenzado a derramarse el Espíritu Santo, había comenzado a darse el fuerte pregón. Principalmente entre el año 1892 y 1893, en los primeros 5 años, desde que ese mensaje comenzó, empezó a haber una oposición contra ese mensaje por parte de los dirigentes de la iglesia y que influyeron sobre la mayoría de los miembros. Y ese mensaje de la justicia de Cristo presentado en Minneapolis en 1888 fue rechazado por el pueblo remanente de Dios. Y todavía sigue siendo rechazado hasta los días actuales. Y es muy importante, yo no sé por qué Dios permite las cosas, por qué se está estudiando este folleto. Y la lección de hoy, hablando del arrepentimiento corporativo. ¿Por qué este mensaje fue rechazado? Fueron rechazados los siervos enviados por Dios. Tengo varias citas ahí, por el tiempo no las voy a leer. Están ahí. Y los que la quieran se la comparto. Esa cita, dice Elena de White, que ellos eran atalayas de Dios, eran los mensajeros de Dios, era el mensaje que Dios quería que se predicase. Ayer le preguntaron que cuál era el mensaje de la justicia por la fe. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justicia por la fe presentado por Waggoner y Jones. Es el verdadero mensaje del tercer ángel en verdad. Ese es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y ese mensaje fue rechazado. Y seguimos viviendo y Dios no llevó a su pueblo, porque ese mensaje era el consejo que daba el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. La iglesia adventista había caído en la condición de la Odisea en el año 1855 ya. Dios manda la solución a principios de la segunda generación con este mensaje. La primera no fueron. Dios quería llevarlos al remanente de Dios al cielo
en la segunda generación al principio también, y el mensaje hubo un pulseo hasta que se rechazó. Y seguimos todavía en la segunda generación en esta tierra. Y Dios no pudo llevar a su pueblo porque no se preparó, no aceptó su mensaje en la segunda generación. Entonces vamos a la tercera generación. Después de eso, de 1924 a 1964, y hubo dos hombres misioneros en África, el pastor Robert Whelan y el pastor Donald Short. Ellos se presentaron ante los líderes de la conferencia general porque descubrieron este mensaje que había sido oculto, había sido tapado, no se había publicado. Los materiales de 1888, los sermones de Elena de White, los sermones de Wagner, los sermones de Jones. Ese fue el tiempo que Elena de White fue exiliada para Australia. Como ella apoyó a Wagner y Jones, los líderes de la iglesia no querían que ella los apoyara y hasta dudaron de su ministerio profético. Y Elena de White, cuando fue a Australia, que levantó la obra en Australia para la gloria de Dios, fue llevada como castigo para allá, porque no la querían aquí. A eso pasó. Recuerden que es el trato que siempre han tenido los profetas. Recordemos a Jeremías y todos los profetas que le pasaron. Elena de White le pasó lo mismo que le pasó a cualquier profeta a través de la historia. Mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, dijo Jesús. La enviaron a Australia, deportada para allá casi, porque no la querían aquí, porque era una molestia para ellos. Por apoyar ese mensaje. Eso fue en la segunda generación. Fíjense cuánto rechazo. Y Dios seguía visitando la maldad de su pueblo y estaba hastiado. Y dando oportunidad. Vamos a la tercera generación, y estaba hablando de estos dos misioneros en África. Que Bob Whelan murió hace poquito, hace unos 5 años creo. No hace mucho murió. Ya bien longevo. Y él descubrió esto con su amigo, Donald Short. Y se dieron cuenta que el arrepentimiento corporativo es bíblico. Y lo estamos estudiando ahora en esta semana. Y se presentaron delante de los líderes de la conferencia general para decirle que publicaran y compartieran estos materiales de este mensaje precioso. Dice Elena White que era el mensaje más precioso. Porque el pueblo lo necesitaba para prepararse para la traslación al cielo. Pero había sido rechazado y seguíamos aquí en este mundo, en la condición de la Odisea, que es la que tenemos todavía, lamentablemente. Y sin embargo, llegan a los líderes de la conferencia general y le dicen lo que estaba pasando, que hacía falta que publicaran estos materiales, que lo compartieran, que la gente necesitaba tenerlo y que necesitaban haber un arrepentimiento corporativo, unirse como pueblo, como iglesia y pedir perdón a Dios como iglesia, como cuerpo, como organización remanente por los pecados del rechazo del mensaje de Dios de nuestros padres, de nuestras dos primeras generaciones, para que Dios tuviera misericordia. Lo dice 2 de Crónicas 7, lo dice Levítico 26, del 40 en adelante. Está la oración de Daniel en el capítulo 9, está la oración de Esdras en el capítulo 9, la oración de Nehemías. Todas son arrepentimientos corporativos. ¿Y tú sabes qué le dijeron a ellos? Que eso no era bíblico. Eso le dijeron. Y lo rechazaron. Y no quisieron publicar estos materiales en las editoriales de la iglesia. No. Tuvieron que hacerlo con fuentes alternativas de otras editoriales. Y por eso que tenemos estos materiales de lo que Elena de White dijo, de lo que presentaron estos hombres en Minneapolis, de este mensaje. Si no nos lo tuviéramos. Esos dos hombres se dedicaron a eso. Eso fue en el año 1950, en la tercera generación. Y en 1957 pasó el desastre para mí, que fue la publicación del libro Los Adventistas del Séptimo Día, Reforma y Absoluta sobre Doctrina, que eso echó por tierra grandes verdades que creímos durante 100 años en nuestra historia. Tercera generación, rechazo a Dios, como la primera y la segunda. Y ni hablar de la cuarta. La cuarta somos testigos nosotros porque la hemos vivido. Todo lo que ha pasado en este periodo de esta cuarta generación. Todo, la caída del campo comunista, el establecimiento de un nuevo orden mundial, el ataque al mundo islámico, el secularismo, todas las cosas que hay en el mundo, es terrible las cosas que han pasado, el ataque a las Torres Gemelas, todas estas cosas, el terrorismo internacional, todo el caos que hay en el mundo, que estamos en la iglesia y parece que no estamos en la iglesia porque tenemos que estar, estamos jugando a ser cristianos o jugando a las iglesias. Creemos que esto es un club social, cuando tenemos una misión y un llamado, y Dios quiere que nos preparemos como remanente para la traslación al cielo. Él quiere enviar su Espíritu Santo y lo va a enviar, porque lo dice, que en la quinta generación Él va a restaurar todas las cosas, con un pueblo que esté preparado, con un pueblo que lo acepte, con un pueblo que se arrepienta delante de Él individualmente
figurativamente, y Él va a derramar su espíritu, porque lo dice ahí Joel. Joel lo dice y lo ha prometido. Y entonces, dice Mateo 24, 29 al 34, es un paralelo exacto de lo que dice Joel. Yo invito a alguien que me lea Mateo 24, 29 al 34, y otro que me lea el mismo Salvador, versículo 28 al 32, después que me lean este de Mateo, para que vean que es un paralelo total. Los dos pasajes tienen que ver en el tiempo, cronológicamente, con respecto a lo mismo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendéis la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gracias, Salvador. ¿Vieron? Si quieren, comparen ustedes después en su casa, con tiempo, para que vean estos dos pasajes, para que vean el paralelo total entre Joel con Mateo 24. Y las dos son dos profecías de doble cumplimiento, de doble referencia, como se dice teológicamente. Son dos profecías que se cumplieron parcialmente en el pasado y que se van a cumplir en el futuro. La destrucción de Jerusalén y los eventos finales. Y aquí habla de la lluvia temprana que pasó en Pentecostés, que Pedro dijo que se había cumplido, Joel 2, 28 en adelante en sus días, pero fue parcialmente, y se va a cumplir en la lluvia tardía en el tiempo final cuando el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo fue abortado en Minneapolis. Dios iba a derramar y estaba derramando ya su Espíritu. Había comenzado el fuerte pregón del tercer ángel. Y por el rechazo del mensaje enviado del cielo, por medio de sus atalayas, la lluvia del Espíritu Santo fue abortada, se abortó. Pero el Espíritu Santo va a caer. Esto no es una cosa del pasado. Esto no es una cosa de historia meramente que fue en el pasado y quedó, no. Esto es una cosa del futuro, porque va a pasar, porque lo que se abortó va a suceder y Dios lo va a enviar. Pasó la lluvia temprana y viene la lluvia tardía. Y ahí lo que leía mi hermano Salvador habla de los eventos que van a suceder, y hay señales en el sol, en la luna, en las estrellas, como lo dice. Y vemos aquí en Joel que hay señales en el sol y en la luna igual. Una profecía de doble cumplimiento. Y se cumple en el periodo y en el tiempo parecido. En la lluvia temprana, en la destrucción de Jerusalén, la lluvia tardía y los eventos del tiempo del fin. Entonces, dice que después de esto, versículo 25 del capítulo 2, voy a restaurar todas las cosas. Dios va a restaurar todo. Y va a enviar su Espíritu Santo en la lluvia tardía sobre su pueblo, sobre una generación que esté lista y esté preparada para vindicar el carácter de Dios y aceptar este mensaje que fue enviado del cielo, que ha sido rechazado durante 4 generaciones en nuestra iglesia. Es hora ya de que dejemos de rechazar ese mensaje enviado por el cielo, porque Dios envió su mensaje para nosotros, para que estuviéramos preparados. Miren lo que escribió Elena de White, y con esto quiero ir terminando. Dice ella en la carta 184 del año 1901, que está en Evangelismo, en la página 505. Dice: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Evangelismo, página 505. Dice ella: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad, y está hablando de la verdad presentada en Minneapolis, enviada del cielo, y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor. ¿De quién era el mensaje enviado en Minneapolis? Del Señor.
¿Y por qué muchos dicen que no? Y critican esa época, ese mensaje, ese tiempo. Con eso están criticando no a Waggoner y a Jones, no a Elena de White. Porque Elena de White a mí no me importa, porque era un ser humano como tú y como yo, tan pecador como tú y como yo. Sino que Dios le eligió a ella como su mensajera. Y era el mensaje de Dios a través de ella. Y al rechazarla a ella, estamos rechazando a Dios y su mensaje. Al rechazar a los siervos enviados por él, que eran los atalayas, estamos rechazando a Dios y a su mensaje. No estamos rechazando a los hombres. Dice allí, y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos L.J. Waggoner y Alonzo T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Qué quería Dios? Dios anhelaba y Dios anhela todavía. Fíjense, ¿desde cuándo Dios tiene ganas? Desde 1888, hace 131 años atrás, hasta este 2019. Dios anhela, Dios tiene ganas. ¿Y por qué Dios no lo ha enviado? Porque no estamos preparados. Porque no hemos aceptado este mensaje. Porque no lo creemos. Porque no lo compartimos. Porque no lo vivimos. Porque no lo predicamos. Y como no estamos preparados, por eso Dios no envía a su Espíritu Santo. Porque lo rechazamos. Al rechazar su mensaje. Dice aquí, en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Para que el mensaje llegue al mundo hay que aceptar el mensaje enviado por Dios, el que ha sido rechazado por 4 generaciones de adventistas y estamos en la 5ª. Y hoy en día se sigue rechazando de igual manera. Por eso estamos aquí, 175 años después. Dice, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida, escuchen, la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Esa era la Apocalipsis 18:1. El ángel que alumbra a toda la tierra con su gloria es el 4º ángel. Es el mensaje de Apocalipsis 18:1, que el ángel de la lluvia tardía. Elena de White tiene un capítulo en el conflicto de los siglos que comienza con esa introducción, con ese texto, y dice que ese ángel que alumbra toda la tierra con su gloria es la lluvia tardía, que prepara el mundo para la cosecha, que madura a la cosecha. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque no estamos maduros. Lo que madura a la cosecha es la lluvia tardía. ¿Por qué no ha venido? Porque no estamos maduros para la cosecha. Apocalipsis 14:14 dice que viene con una corona en su cabeza, una hoja aguda en su mano, y dice que la voz del 4º ángel dice, mete tu voz en la tierra y ciega la tierra porque la hora de cegar ha llegado. La hora de cegar no ha llegado, ¿por qué? Porque no estamos maduros. ¿Por qué no estamos maduros? Porque no hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué no hemos recibido el Espíritu Santo? Porque lo rechazamos en Minneapolis y lo hemos seguido rechazando a través de varias generaciones. Y lo seguimos rechazando hoy. Y este es el mensaje del cielo, no es el mensaje de Waggoner y Jones, no es el mensaje de Elena de White. Ellos fueron hombres, instrumentos, como lo puedes ser tú y como lo puedo ser yo. Amén. Pero si seguimos rechazando como pueblo este mensaje, vamos a estar aquí muchos años más. Y Dios quiere llevarnos al cielo ya y derramar su Espíritu Santo que fue abortado. Sigue la cita y dice, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Y en gran medida, escuchen lo que dice ella, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Mensajes selectos, tomo 1, para los que están anotando, página 276. ¿Por qué ha sido alejada de esa luz del mundo? Debido a los hermanos que la han rechazado. Pero los hermanos, cuando habla de hermanos, está hablando de dirigentes a todos los niveles. Desde el anciano de iglesia local en Nampa hasta Ted Wilson, el presidente de la Asociación General. Y no digo que sea Ted Wilson, lo pongo como un ejemplo. Porque Ted Wilson cree en este mensaje. Este mensaje de Minneapolis, él lo cree. Pero muchos no lo creen. Muchos lo rechazan, muchos lo atacan. Aún dentro de nuestra teología, nuestras universidades, en todos los lugares, sigue habiendo el mismo rechazo que hubo en Minneapolis. ¿Y quién es más preocupado por esto? Satanás, que es el que no quiere. Porque cuando estemos preparados, cuando lo creamos y lo aceptemos, entonces se va a hacer el tiro de gracia contra él. Él sabe que le queda poco tiempo y él quiere ganar tiempo y él no quiere
Que esto se crea, que esto se predique, que esto se viva, porque una vez que el pueblo de Dios lo viva, una generación lo viva, va a estar madura para la cosecha y va a ser el tiro de gracia final contra él. Satanás se burla y se ríe en la cara de Dios y dice, mira, ese es tu remanente que tú levantaste para terminar tu obra y tu misión. Míralos en sus pecados, en su incredulidad, en el rechazo de lo que tú le estás enviando. Tú crees que ellos son dignos. ¿Qué iglesia adventista ni iglesia adventista? Esto le van a pasar igual que a los judíos, que fueron rechazados por no aceptar tu verdad. Y Dios quiere que su pueblo esté preparado. Que su pueblo acepte para él derramar su lluvia tardía. Y lo va a pasar porque lo dice proféticamente. No porque Dios lo va a hacer porque Él quiere hacerlo. Porque Dios no viola la conciencia a nadie. Sino porque Él sabe, en su soberanía divina, Él conoce el fin desde el principio. Y Él sabía, y Él sabe que en esta quinta generación, el remanente de Dios va a aceptar este mensaje. Lo va a recibir. Y una vez que lo reciba, Él va a restaurar todas las cosas en la quinta generación. Y la estamos viviendo desde el año 2004. 40 años hasta el 84, 40 más hasta el 24, 40 más hasta el 64 y 40 más hasta el 2004. Estamos en el periodo de la quinta generación. Y nos faltan 4 años para llegar a la mitad, a los 20 años. Tenemos 16 años ya. Nos faltan 24 para culminar esta quinta generación. Y dice, no pasará, como leía Tito, no pasará esta generación hasta que todas las cosas hayan acontecido. Esta generación, la quinta, en la que estás tú, en la que estoy yo, somos la generación de la restauración. Y gloria a Dios. Dios nos ha llamado para ser protagonistas. ¿Y saben quiénes vamos a ser? Los que logremos la victoria, quiera Dios que seamos todos los que estamos aquí. Vamos a ser los 144,000. Amén. Eso de lo que Dios se va a agradar y va a decirle a Satanás en su cara, como dijo de Job. ¿No ha visto a Job? Porque cuando se presenta, ¿de dónde viene Satanás? Dice, recorrer la tierra, andar por ella. Dice, ¿no ha visto ahí a Job? Varón justo, recto, temeroso mío, apartado de todo mal. Dios lo decía con regocijo, con gozo, por la fidelidad de Job. Digo, claro que sí, si Él te sirve por conveniencia, quítale lo que tiene para que tú veas, si no te maldice. Y Él le permitió, dijo, no le toques la vida, pero quítale todo para que tú veas, que te voy a demostrar delante del universo que Él me sirve a mí, no por conveniencia. Le quitó todo, sabemos la historia de Job, y Job se mantuvo íntegro. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque yo salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo ya volveré. Y entonces después dice que pasó un tiempo y vuelve a reunirse Dios con sus hijos. Y entre ellos vino Satanás y le dijo lo mismo. ¿De dónde viene Satanás? Y se recorrer la tierra, andar por ella. Dice, ¿no ha visto allí a Job? Vuelve Dios con todo su orgullo, su alegría a decir de Job, varón recto, justo, temeroso del mal, apartado de todo lo malo. Claro que sí, ya yo sé que Él te sirve a ti, no por conveniencia, porque ya lo demostró. Pero Él te sirve a ti por miedo. Piel por piel dará al hombre, carne por carne, tócale la carne para que tú veas. Déjame tocarlo para que tú veas si no te maldice. Le digo, bueno, lo único que te pido es que le preserve la vida, no le toque la vida, no se la puedes tocar, pero haz con él lo que tú quieras. Y sabemos la historia de Job, lo que le pasó. Y al final, Job terminó vindicando a Dios ante el universo, porque demostró que él servía a Dios por amor y no por conveniencia ni por miedo. Y lo mismo Dios va a decir de los 144,000. Cuando Satanás diga lo mismo, Dios le va a decir, ¿no has visto allí a esos santos que tienen la perseverancia de los santos, que guardan mis mandamientos y tienen la fe de Jesús? La fe que sostuvo a Jesús en la prueba, en su hora de mayor prueba, que venció sobre la tentación y el pecado, desde Getsemaní hasta el Calvario, hasta que dijo consumado es. Ahí están, te lo dejo. Por eso que viene el tiempo de angustia de Jacob, cuando la gracia se cierre, que el pueblo de Dios va a vivir sin intercesor, en un tiempo terrible, y Satanás nos va a probar con todos los hierros. El tiempo más duro viene delante, lo dice Daniel 12:1. Tiempo de angustia cual jamás ha habido, de que existe nación sobre la tierra, ni lo habrá. Pero dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Ese tiempo va a venir, y no es metiendo miedo. Pero mucho no se habla de esto, y muchos no van a estar preparados porque muchos no lo conocen. Pero en ese tiempo que viene de prueba terrible, donde no hay gracia, donde no va a haber gracia, Dios va a permitir que Satanás nos pruebe de la manera que probó a Job. ¿Y estás tú dispuesto a permanecer como Job? ¿Estaría dispuesto yo a ser como Job en ese tiempo? De vindicar a Dios, aunque yo viera la mano de Dios ahora mismo bajar del cielo, el puño de Dios hacia abajo a toda la velocidad, y me aplaste y me haga un sticker, una calcamonía, que yo siga diciendo después, aunque Él me matara, en Él esperaré. ¿Podemos decir lo mismo? Confiamos tanto en el carácter de Dios, en la justicia de Dios, que pase lo que pase, aunque no lo entendamos, podemos decir diciendo,
Aunque Él me mate, en Él les voy a esperar porque yo lo amo. Yo sé que Él es vivo, yo sé que Él es justo, yo sé que Él es bueno. No entiendo lo que me está pasando, pero yo acepto por fe que Él es justo, que Él es bueno, que Él es amor, que Él es misericordioso. Amén. ¿Has llegado a creer en el carácter de Dios de esa manera? Amén. Cuando llegues a convencerte que tú estás aquí y has creído en Dios, no por el premio, la recompensa de la vida eterna, no por miedo a la destrucción y el infierno, que estás aquí porque tú quieres servirle a Él, aunque no hubiera cielo, aunque Él no te fuera a premiar, tú estarías dispuesto a seguir aquí. Amén. Tú estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo, por su verdad, aunque tú sepas que no va a haber cielo. Tú estás dispuesto a morir por Cristo, por su verdad y defender su verdad con tu vida, con tu testimonio, aún sabiendo que no hay recompensa, que no vas a la Nueva Jerusalén, que no vas a estar por la eternidad con Él. Yo no me arrepiento de ser cristiano. Y yo, aunque no hubiera cielo, yo quisiera seguir siendo cristiano y seguir siendo lo que soy, porque es la mejor manera de vivir. Amén. Amén. Y a esa convicción tenemos que llegar. Amén. Y cuando lleguemos a esa convicción y estudiemos este mensaje enviado por el cielo, entonces estaremos listos en nuestro carácter para que Él derrame su Espíritu Santo y ser sellados por el Espíritu Santo en la lluvia tardía y dar el fuerte pregón al mundo por testimonio y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios nos bendiga y preparemos para el encuentro con nuestro Dios. Yo quisiera esta mañana terminar con un himno especial que va a tener mi hermano David. ¿Lo vas a tener ya todavía? ¿Sí o no? Sí. Se llama Renuévame, sí. Vamos a cantarlo. Cantarlo no, lo va a cantar David. Entonces, vamos a meditar en la letra de este himno y que Dios renueve nuestras vidas. Y terminar con una oración. Y yo quisiera que mi hermano Richard tuviera la oración final. David, el tiempo es tuyo. Pasa a vosotros, amada Iglesia de Dios. Intentaremos cantar este himno. Espero que sea el que el hermano Mauri decía, porque Bueno, pues tengo iguales, ¿verdad? Si se lo saben, hermanos, los invito a que canten conmigo. Estoy un poco nervioso, un poco preocupado, ¿verdad? Pero a la honra y gloria de Dios. El himno dice así: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Acompáñenme, hermanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amado Padre Celestial, que estás presente en medio de nosotros en este momento, queremos agradecerte por tu presencia y la presencia de tu Santo Espíritu. gracias, Señor. Y te queremos, Señor, pedir de que no simplemente que ahora que nos estamos yendo de la iglesia,
se acabe esta relación que tenemos contigo. Que nuestra relación y el tiempo íntimo que necesitamos pasar con vos esté a través de la semana. Amén, Señor. Que podamos estudiar tu palabra, que podamos recibir el mensaje especial que tienes para nosotros. Amén. Y sobre todo, que el mensaje ese que nos estás dando, tengamos la energía, la motivación de poder salir y llevársela a todos ellos que necesitan, que todavía no han escuchado el mensaje especial que tienes para ellos. Amén, Padre. Te pedimos que por favor abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ver claramente lo que viene de ti y lo que no. Agarrar lo que es tuyo, el mensaje especial que has dado a esta iglesia. Amén, Señor. En estos últimos días, y que podamos, Señor, cumplir con nuestra parte del contrato que tenemos contigo. Así sea, Señor. De poder hacer nuestra parte y ahí poder de una manera segura esperar de que tú hagas tu parte. Amén. Quédate con nosotros ahora a través de la semana y en especial en estas horas de tu santo sábado. Te rogamos todo esto no por merecerlo, más en el nombre de Jesús. Amén. Amén.